Hola, buenos días. Bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Fundamentos de Geometría. En esta ocasión vamos a iniciar con el tema de semejanza de figuras rectilíneas. Un poquito más adelante vamos a hacer la aclaración. Bueno, entonces vamos a hablar la sesión de hoy del tema de semejanza. Vamos a dar una introducción a este tema. Vamos a hablar un poquito de Tales de Mileto y sus contribuciones a la matemática, así como de los conceptos de semejanza y proporcionalidad. Esta es la sección en donde nos vamos a despegar un poquito de los elementos de Euclides, ya que Euclides inicia el trabajo del libro 6 de los elementos, que vamos a seguir en cierta forma el contenido de parte de este libro, pero no vamos a arrancar como él arranca, ya que él utiliza el hecho de que cualesquiera dos cantidades son conmensurables. Eso significa que son comparables en la misma medida. Si lo traducimos a nuestro lenguaje actual, eso significaría que todos los números son racionales. Y entonces no está aceptando expresiones como raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, nuestro famoso número pi, la e de Euler, nuestro número áureo. En general, varios de los números metálicos no quedarían aceptados aquí, y se trata de hacer las cosas más generales posibles. Entonces, este primer teorema con el que Euclides empieza su libro 6 es incorrecto. Por tal razón nos separamos un poquito, aunque sus enunciados posteriores sean correctos, este primer teorema no. Por eso ya no vamos a ir al pie de la letra siguiendo a Euclides por este error. Bueno, entonces, comenzamos. Nuestro tema es semejanza. ¿Qué vamos a establecer? Pues se trata de establecer los teoremas fundamentales de triángulos semejantes. O sea, nuestros criterios de semejanza de triángulos los vamos a establecer como teoremas y vamos a ver algunas consecuencias de estos teoremas, como son la proposición de que la bisectriz interna del ángulo de un triángulo divide al lado opuesto en dos segmentos proporcionales a los dos lados dados. Entonces, en un momento dado vamos a tener que hablar de razón y proporción. Como mencioné hace un momento no recreamos la demostración del teorema 1 del libro 6 de los elementos, pues esta es errónea. Desafortunadamente, pues se pensaba que cualesquiera dos cantidades eran conmensurables y actualmente sabemos que no. Es más, dicen que un matemático le costó la vida, ya que al mostrar que raíz de 2 no era conmensurable con la unidad, lo arrojaron por la borda, que nadar hasta la costa por semejante osadía. Bueno, ¿quién fue Tales de Mileto? Bueno, Tales de Mileto es considerado como el primer matemático de la historia, no porque no se haya hecho matemáticas antes. Las matemáticas que se hacían antes eran matemáticas utilitarias, eran para servir a un problema determinado, no les importaba generalizar las condiciones, simplemente iban de un caso particular a otro caso particular. Tales de Mileto es el primero que se preocupa en generar enunciados de manera abstracta, sin que vayan hacia algo. Él fue un filósofo, matemático, físico y legislador griego de la antigüedad y era considerado como uno de los 7 sabios de Grecia, el más grande de todos ellos. Nació en la ciudad de Mileto, que hoy actualmente se encuentra en Turquía, pero era parte de la Grecia continental en aquel entonces, que es alrededor del año 624 antes de Cristo. De acuerdo con Apolodoro, murió a la edad de 78 años durante la 58ª Olimpiada. Esto es alrededor, bueno, entre el 548 y el año 545 antes de Cristo, según otro historiador de filosofía griega, Laeretes. Entonces, uno nos dice aproximadamente cuándo nació, el otro nos dice aproximadamente
cuando murió. Y es el padre de la matemática griega. Bueno, no solamente de la matemática griega, sino de la forma de pensar en la filosofía griega. Bueno, hay muchísimas anécdotas que se conservan sobre Tales de Mileto. Una de ellas, quizá la más famosa, es la forma en que logró medir la altura de la pirámide de Keops, y dicen que esto le sirvió para ser aceptado en los templos de egipcios y adentrarse en el conocimiento de los sabios egipcios. En aquel entonces, Egipto era el faro de luz y los bárbaros eran los griegos, y los ignorantes, los que no tenían acceso al conocimiento, eran los griegos. Los sabios eran los egipcios. Ok. Se dice, según la anécdota, que le ponen como reto a Tales de Mileto que si quiere entrar a los conocimientos y sabiduría de los templos egipcios, pues les tiene que decir cuánto mide la pirámide, la gran pirámide de Keops. Y entonces Tales de Mileto los acepta el reto. Dice, al día siguiente, en el mismo instante en que mi sombra sea igual que mi estatura, la sombra de la pirámide será igual a su altura. Entonces le pidió a uno de sus esclavos o asistentes, usen la palabra que gusten, que en el momento en que él hiciera la señal, esta persona, este individuo, debía señalar hasta dónde llegaba la sombra de la pirámide. Y así se logró determinar que la altura del bastón o de el mismo Tales de Mileto sobre la sombra, entonces su altura sobre su sombra, igualaría a la altura de la pirámide sobre la sombra de la pirámide. Entonces aquí estamos representando la altura del bastón, aquí representamos su sombra, aquí estamos representando la altura de la pirámide, aquí estamos representando la sombra de la pirámide y aquí estamos representando cómo van llegando los rayos solares. Entonces fíjense que aquí se está formando un triángulo rectángulo, aquí se está formando otro triángulo rectángulo y lo que usó Tales de Mileto es que la altura sobre la base de él de su altura con respecto a su sombra estaba en la misma proporción que la altura de la pirámide con respecto a la sombra de la pirámide. Este principio es el que le valió poder ingresar al conocimiento de los egipcios. También es muy conocido, según cuenta Platón por boca de Sócrates en el diálogo de Teteto, que al caer Tales en un pozo por ir mirando el movimiento de las estrellas, sí, como decimos actualmente, iba en la luna, cae en un gran pozo de agua. Y la anécdota nos cuenta que una mujer humilde, probablemente una esclava, se acerca a él y le dice, ¿cómo pretendes, Tales, saber acerca de los cielos cuando no ves qué hay debajo de tus pies? Y entonces nosotros, aquí mi hermano me ayuda con los dibujitos, si hubiera sido una de nuestras muchachitas, Andy, señor, ¿por qué usted no se fija por dónde anda? Ay, por andar disque divisando qué hay en los cielos, no se fija usted qué hay acá abajo en el suelo. Mujer, porque el agua es el principio de la naturaleza húmeda y lo que comprende en sí todas las cosas. Entonces, uno de los grandes pensamientos de Platón es que sin el agua no podría haber vida, porque el agua era el principio fundamental de la naturaleza, ¿sí? Entonces, esta es la anécdota quizá principal filosófica de cómo está asociando Tales de Mileto la vida con el agua. Pues hay muchas anécdotas, si tienen ustedes curiosidad, pues en sus buscadores pongan Tales de Mileto y van a encontrar distintas anécdotas sobre él, pero lo que nos interesa más que su filosofía en este momento son sus aportes matemáticos. Bueno,
A Tales de Mileto se le adjudican varios aportes a las matemáticas, de los cuales algunos se encuentran registrados en los elementos de Euclides. Por ejemplo, la definición 1.17, que nos habla sobre el diámetro de un círculo, así como las proposiciones 5 y 15, 5, 15 y 26 del libro 1, como la proposición 31 del libro 3, y que yo esta no le puse número, sino simplemente la puse al final de nuestra última lección videograbada, aunque les voy a subir el resto del libro 3 de los elementos para el que quiera y guste leerlos. Entonces, la definición 17 nos dice, un diámetro de un círculo es una recta cualquiera que pasa por el centro y que acaba en ambas direcciones en la circunferencia del círculo. Esta línea recta también divide el círculo en dos partes iguales. Entonces, esta definición es debida a los descubrimientos y estudios de Tales de Mileto sobre propiedades de circunferencias y círculos. El teorema 5, en los triángulos isósceles, los ángulos en la base son iguales, y el recíproco, que sería el teorema 6, y si los lados iguales, se alargan, los ángulos situados bajo la base serán iguales entre sí. Y bueno, el teorema 6, pues sabemos que si tenemos triángulos en los cuales los ángulos de la base son iguales, pues el triángulo será isósceles. Entonces, esta proposición se le adjudica como teorema de Tales de Mileto. Otro teorema que se le adjudica y que ya estudiamos en la primera parte de nuestro curso es que dos segmentos que se cortan el uno al otro producen ángulos opuestos por el vértice iguales. Y no solo eso, sino que si dos segmentos se cortan el uno al otro, producen en la intersección ángulos que suman 4 ángulos rectos. O sea, el ángulo total es igual a 4 rectos. El teorema 26, si dos triángulos tienen dos ángulos respectivos iguales y uno de los lados, el que une los dos ángulos iguales o el opuesto a uno de los ángulos iguales, entonces los lados que quedan son iguales y el ángulo restante igual, que es lo que conocemos nosotros como nuestro criterio de congruencia, ángulo, lado, ángulo. Dentro del libro 3 de los elementos, el teorema 31, que yo se los puse después del 21, es en un círculo, el ángulo en el semicírculo es recto. El ángulo en el segmento mayor es menor que un ángulo recto. El ángulo en el segmento menor es mayor que un ángulo recto. Y además el ángulo del segmento mayor es mayor que un ángulo recto y el ángulo del segmento menor es menor que un ángulo recto. Entonces yo después del 21 solo les puse esta primera parte, que es la que me interesa, para las cuestiones de trigonometría. Los otros dos se pueden demostrar a partir del conocimiento de esta parte. Bueno, actualmente se piensa que este teorema puede tener su verdadero origen en Babilonia y posteriormente ser introducido por Tales de Mileto en Grecia, aunque, como ya les he comentado anteriormente, pues se piensa que tanto en Babilonia como en Egipto no tenían los enunciados de manera general, sino que bajo ciertas medidas sabían que esto se cumplía. Lo mismo que nos pasó con Pitágoras. No es porque fuese el primero en estudiar los triángulos rectángulos, fue que él fue el primero en dar este teorema en versión general, porque miles de años antes que Pitágoras se tenían tablas con medidas de distintos triángulos, con medidas de los lados de distintos triángulos que eran triángulos rectángulos. Igual en este caso, pues se piensa que su origen pudo haber sido Babilonia, pero también
en casos particulares, pero no hay evidencia escrita que se haya encontrado hasta el momento. Quizá después se encuentre. Por el momento no hay, pero sí se piensa que es de los conocimientos que adquirió Tales de Mileto en los templos egipcios y que posteriormente llevó a Grecia. Según el historiador Thomas Held, si Tales hubiera sabido que el ángulo en un semicírculo es un ángulo recto, podía haber demostrado que la suma de los ángulos interiores de un triángulo rectángulo es 2 rectos y como consecuencia también pudo haber obtenido que en cualquier triángulo si uno de los lados se prolonga, el ángulo exterior es igual a la suma de los dos interiores y opuestos y la suma de los ángulos es igual a 3 rectos. Entonces se piensa que quizá también pudo haber demostrado esto. Y otra de las anécdotas cuando le preguntó, ¿y qué te gustaría tener? Pues que reconozcan cuáles resultados son míos y cuáles no, porque decía que le adjudicaban unos que no eran de él y en cambio los que sí eran de él se los adjudicaban a otros. Suele suceder. Bueno, Teorema de Tales, el libro 4. Bueno, no, perdón, del libro 6, que es uno de los cuales vamos a estudiar. Y este es quizá uno de los resultados más conocidos que tenemos. ¿Qué nos dice este teorema 2 del libro 6 de los elementos de Euclides? Nos dice que si tenemos dos rectas, R y R', y estas dos líneas rectas son cortadas por un sistema de paralelas, los segmentos determinados por los puntos de intersección sobre una de ellas son proporcionales a los segmentos determinados por los puntos correspondientes en la otra. Y entonces, hay un grupo musical, creo que se llama Le Bussier, que inclusive hicieron un video que pueden encontrar ustedes, busco la liga, referente al teorema de Tales. Dice, si dos o más paralelas son cortadas por dos o más transversales, entonces van describiendo cuáles proporciones hay y van pasando una serie de imágenes en donde se están cumpliendo estas proporciones. Entonces vamos a hablar a continuación de los conceptos de figuras semejantes y de proporcionalidad. Se dice que figuras rectilíneas semejantes son las que tienen los ángulos iguales uno a uno y proporcionales los lados que comprenden los ángulos iguales. Entonces, por ejemplo, aquí esta figurita A, B, C, D, E es semejante a esta figurita K, L, F, G, H, porque este ángulo, el EDC, que es el que se encuentra en el vértice D, es igual al ángulo que se encuentra en el vértice K. El ángulo que se encuentra aquí en el vértice E coincide con el que se encuentra acá en el vértice L. El que se encuentra en el vértice A coincide con el que se encuentra en el vértice F, el del vértice B con el del vértice G, el del vértice C con el del vértice H. Además, la razón que hay entre el segmento EA y el que le sigue, que es el AB, es exactamente la misma que la que hay entre el FL y el FL y el LG, que son los que comprenden exactamente al mismo ángulo. Y eso va a pasar con cualesquier par de lados que comprendan el mismo ángulo. Ah, caray, entonces aquí ya viene un concepto adicional que es el concepto de proporción. Entonces déjenme hacer una leve pausa porque el concepto de razón y el concepto de proporción, por alguna razón, algunas veces suelen causar conflictos. Bueno, cuando comparamos
dos números mediante una división, por decirlo de alguna forma, vamos a decir que esos dos números se encuentran en una razón. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo comparar el 1 con el 2 y se está formando una razón. Puedo comparar el 3 con el 5 y estamos formando la razón 3,5. O sea, estoy dividiendo una unidad en dos partes. Aquí estoy dividiendo una unidad en 5 partes y estoy tomando 3 de estas 5 partes en los que dividí mi unidad. Entonces aquí, primer caso, tengo una unidad y la divido en dos partes iguales, tomo una de ellas y eso representa la razón 1/2. Acá tomo de nuevo mi objeto, lo divido en 5 partes iguales, a ver si me sale 1, 2, 3, 4, 5, supongo que me salieron iguales, 1, 2, 3, 4, 5. Después de haber dividido esto en 5 partes iguales, pues tomamos 1, 2, 3 de ellas. Entonces, el hacer esto es lo que se conoce con el nombre de efectuar una razón. Sin embargo, podemos igualar dos razones, en cuyo caso vamos a estar en presencia de lo que es una proporción. Así pues, tenemos, por ejemplo, que 1/2 y 2/4 están en la misma proporción. Sabemos también que 1/3 y 2/6 están en la misma proporción. Y entonces, ¿cómo saber si me dan una igualdad entre dos razones? O sea, si me dan dos razones, ¿cómo saber si estas están o si estas guardan la misma proporción? Entonces decimos que dos razones son iguales o bien equivalentes cuando el producto de los extremos, que son estos dos, coincide con el producto de los medios, que son estos dos. Y si uno, ¿y por qué los llamas extremos y por qué medios? Porque acuérdense que muchas veces, si comparamos las razones, pues usamos nuestra famosa ley del sándwich. Y decimos, bueno, pues si esto me da 1, pues significa que el producto de los extremos es lo mismo que el producto de los medios, ¿ok? Y aquí sí es necesario que tanto A, B, C y D sean distintos de 0. Bueno, a ellos no les preocupaba porque el 0, porque en aquel entonces el concepto de 0 no existía, ni siquiera el de los números negativos. Simplemente estaban comparando ellos cantidades positivas y a esto es lo que se llamaba ser conmensurable, que siempre podíamos comparar algo con respecto a la unidad. Entonces, esta es la parte principal. Dos razones van a ser iguales si son proporcionales, es decir, si el producto de sus extremos coincide con el producto de sus medios. Y por supuesto, si tenemos que A sobre B es proporcional a C sobre D, pues entonces también B sobre A va a ser proporcional a D sobre C. Y si sumamos cantidades iguales a ambos lados de una proporción, la proporción se sigue guardando y toda esa serie de operaciones que desde chiquitos nos enseñaron a hacer con las fracciones, si las aprendimos a hacer bien, se siguen cumpliendo. Bueno, sigamos entonces con nuestras definiciones. Entonces, fíjense que hacemos fuertemente énfasis en que nos está hablando de figuras rectilíneas. No ha introducido para nada la posibilidad de que uno de estos lados sea curvo. Simplemente es figuras rectilíneas semejantes, son las que tienen los ángulos iguales uno a uno y proporcionales los lados que contienen ángulos iguales. Entonces, no habla nada de figuras
no rectilíneas. Otra observación que podemos hacer es que la proporcionalidad geométrica se da entre al menos 3 objetos geométricos rectilíneos. Aristóteles, en Analíticos Segundos, nos dice que la semejanza o tu homoión de figuras consiste quizá en que tengan sus lados proporcionales y sus ángulos iguales. El uso de la palabra isos sugiere que en la época de Aristóteles esta definición aún no estaba del todo clara o establecida, ¿sí? Entonces, por tal razón, esto es poco antes que Euclides, no estaba aún claro qué significaba ser semejante. Bueno, semejante es parecido a. Entonces es en la misma razón, tanto los ángulos como los lados, pero de figuras rectilíneas. Por otra parte, dos cantidades proporcionales se dicen recíprocamente proporcionales a otras dos, cuando una de las primeras es a una de las segundas, como la restante de las segundas a la restante de las primeras, que es lo que acabamos de enunciar en las diapositivas de hace un momento, cuando dijimos A sobre B es a C sobre D, como B sobre A es a D sobre C. Entonces, de acuerdo con la definición 6 del libro 5 de los elementos, dos magnitudes que tienen la misma razón se llaman proporcionales. Se dice que una recta ha sido cortada en extrema y media razón cuando la recta entera es al segmento mayor, como el segmento mayor es al segmento menor. Es decir, el total AC es al mayor, que aquí estamos representando por AB, como el mayor, que es AB, es al menor, que es BC. Esto que ellos llamaban cortar en razón media y extrema, en la actualidad diríamos que el punto B es un corte áureo del segmento AC. Si hacemos la simetría de este punto con respecto al punto medio, obtendríamos acá un punto B' y también estaríamos guardando una proporción áurea. Entonces aquí en nuestra ilustración nos muestran cómo el segmento AC es cortado por este punto B de manera que el total sea el mayor, como el mayor es al menor. Entonces, esta razón AC sobre AB, sin la igualdad, se llamó posteriormente la razón áurea. Esta igualdad, que es una proporción, es la que se llamó la divina proporción. ¿Ok? Entonces, la razón es el cociente AC sobre AB, que su valor es 1 más raíz de 5, dividido toda esa suma entre 2, aproximadamente 1.61, y como es irracional, sigue una infinidad de decimales. Y a la igualdad es lo que se conoce como la divina proporción o bien proporción áurea. Entonces de esto vamos a hablar un poquito más adelante, y si me da tantitito tiempo, les hablo de qué tiene que ver esto con los seres humanos y con el arte, que me encanta. En cualquier figura, la altura es la perpendicular dibujada desde el vértice hasta la base. Entonces aquí tenemos este triángulo azul, ABC, y todo triángulo tiene 3 alturas, no necesariamente distintas, pero tiene 3 alturas. Tomen la proyección perpendicular del vértice C sobre el segmento AB y tienen la altura CF. Tomen la proyección perpendicular del vértice B sobre la línea AC y tienen el segmento BD, que sería la segunda altura. Finalmente, tomen el vértice A y proyéctenlo perpendicularmente sobre la recta que determinan B y C, y tienen entonces aquí tenemos la altura CF, la altura BD y la altura AE. ¿Ok? Y lo sorprendente es
que dependiendo de a quién tomamos como base, pues tenemos que ver la altura, ¿no? Porque recordamos que de acuerdo con lo demostrado en el libro 1 de los elementos de Euclides, llegamos a deducir que el área de esta figura triangular es lo que mide su base. Entonces, si yo tengo esta como base, esta será su altura. Si yo tomo esta otra como base, esta es la altura. Y finalmente, si yo tomo esta como base, esta será la altura. O sea, no es una sola base. Un triángulo tiene 3 bases, un cuadrilátero tiene 4 bases, un pentágono tiene 5 bases, ¿ok? Así, entonces, en cualquier figura, una altura, aquí más que decir la altura, es una altura, es la perpendicular dibujada desde cualquier vértice hasta la base, que es el lado opuesto a dicho vértice. Bueno, vamos a ver entonces nuestro primer teorema, que es el que les digo que en el libro 1 de los elementos no es correcta. Para evitar confusiones, he eliminado esa demostración de las notas y vamos a dejar una que, si bien no es muy geométrica, es lo suficientemente clara y además es correcta. Los triángulos y los paralelogramos que tienen la misma altura son entre sí como sus bases. Entonces vamos a demostrarlo para triángulos porque ya sabemos que todo triángulo lo podemos completar convenientemente un paralelogramo, de manera que el área del paralelogramo es 2 veces el área del triángulo. Entonces consideremos dos triángulos, el ADE y el ABE, y vamos a suponer que sus bases son respectivamente AD y AB. Y vamos a tener que su altura con respecto a las bases es h, ¿sí? Porque estamos suponiendo que estos dos triángulos tienen la misma altura. Entonces estamos afirmando que son entre sí como sus bases. ¿Ok? Entonces la afirmación es que la base del triángulo ADE es a la base del triángulo ABE, como el área del triángulo ADE es al área del triángulo ABE. ¿Quieren verlo en una figurita? Ok, vamos a verlo en una figurita. Bueno, entonces supongamos que tenemos los triángulos ABC y ADE. Entonces las bases son respectivamente para nuestros triángulos la AB y la AD. Entonces recordamos que si nuestros triángulos están entre las mismas paralelas, pues tienen la misma altura. Entonces noten que aquí las bases no son iguales. Tenemos la base AB. Vamos a ver cuánto mide la distancia entre A y B. Esto nos está dando la base. Nos está diciendo en este momento que son 11.92 unidades. Vamos a ver cuánto mide la base AD. La base AD nos está diciendo que son 16.46 unidades. ¿Ok? Aquí tengo la base AB. Déjenme dejarla aquí abajito. Y esta déjenme ver si la puedo menear un poquito para arriba. Entonces aquí está la medida de mis dos bases, que son la AB y la AD. La altura, por estar entre las mismas paralelas, es exactamente la misma. Entonces voy a medir la distancia que hay del punto C a la recta determinada por A y B. Me dice que es 13.56. Como las paralelas son equidistantes, si yo mido la distancia de E a esta misma recta, me da que es exactamente lo mismo. Bueno, entonces aquí la altura nos está diciendo que es 13.56 unidades. Entonces, si ahora quiero ver cuánto vale el área del triángulo ABC y cuánto vale el área del triángulo ADE, pues entonces este teorema 1 lo que nos dice es que AB, vamos a ver, texto
AB es, entonces esto vamos a dividirlo. Bueno, vamos a dividir esta distancia. El igual me lo va a poner antes. Con respecto, aquí le voy a pedir que me dé la distancia que hay entre D. Pues aquí es. Ahorita lo corrijo, ahorita les enseño cómo se hace eso. AB es a AD igual como, ya me desapareció el texto, necesito ampliarlo para poder escribir. El área del triángulo rojo es al área del triángulo azul. Entonces, esto es lo que estamos afirmando. Entonces, AB es a D, como 11.92 es a 16.46 y 11.92 es a 16.46, como 80.85 es a 111.64. Entonces, aquí una de las herramientas que tenemos es cálculo simbólico. Entonces, con cálculo simbólico, yo aquí puedo poner, dijimos, estas van a ser iguales si sus productos cruzados son iguales. Entonces, vamos a calcular el 11.92 por el 111.64. Y aquí, pues, está apareciendo en forma de fracción. ¿Qué es eso? Digo, dame la aproximación. 1330.75. Y por otra parte, entonces ya hicimos el producto de los extremos. Ahora vamos a multiplicar los medios. 16.46 por 80.85. Y me vuelve a dar de nuevo 1330.79. ¿De dónde puede venir este error? Acuérdense que aquí estamos haciendo aproximaciones decimales. Si en lugar de haber pedido la aproximación decimal, yo lo hubiera pedido con fracciones, se estaría cumpliendo la identidad. No me importa qué tan grandes, qué tan altos o qué tan chiquitos, o hacia dónde estoy poniendo un punto o el otro. Se va a estar cumpliendo esta razón. Y actualmente podemos decir fácilmente por qué se cumple esta razón. Pues si definimos el área de un triángulo como el producto de la base por su altura, entonces al hacer los cocientes de las áreas, las alturas se van a cancelar y simplemente nos va a quedar la razón entre las bases. ¿Ok? Bueno, entonces muy bien, regresamos a nuestra demostración. Entonces, estamos afirmando esta igualdad y ya dijimos en qué se va a basar. Entonces, si consideramos los triángulos A, B, E y A, D, E, los cuales tienen la misma altura, es decir, tomamos la proyección perpendicular sobre la recta determinada por A, B y D, que sería el segmento S. Entonces, la altura es S. Entonces, el área del triángulo ADE es lo que mide la base, a saber AD, sobre lo que mide la base AD por la altura
que es EC, que le hemos denotado con H, dividida entre 2. Mientras que el área del triángulo ABE es lo que mide la base AB por la altura, que es la medida del segmento EC, que la hemos denotado por H, dividida entre 2. Entonces, si hacemos el cociente de las áreas, nos queda que esta dividida entre esta, de nuevo, extremos por extremos, sobre medios por medios, y cancelamos las partes semejantes, que son 2H, nos queda AD sobre AB. Entonces, la demostración pues es exactamente aquello que esperábamos. Y no necesitamos ni que AD sea un número racional, ni que H sea un número racional. Estos números perfectamente pueden ser números irracionales, no nos interesa. ¿Ok? Lo único que nos interesa es que, como conclusión de todo lo que vimos, el área de un triángulo es el producto de la base por la altura dividida entre 2. Y el paralelogramo asociado a cada una de ellas, pues sería aquí quitar los 2. Y tendríamos también la demostración para los paralelogramos. Veamos ahora sí el primer teorema de Tales, primer teorema de semejanza de Tales. Si se dibuja una recta paralela a uno de los lados de un triángulo, cortará proporcionalmente los lados del triángulo. Y si se cortan proporcionalmente los lados del triángulo, la recta que uno de los puntos de sección será paralela al lado que queda del triángulo. ¿Ok? Entonces tenemos la implicación, que termina aquí, y tenemos el recíproco de esa implicación. Vamos a demostrar la primera parte, ¿sí? Este es un enunciado bicondicional. Es el teorema y su recíproco. En el libro 1 nos los estuvieron separando. A partir del libro 3 nos los empezaron a juntar en bicondicionales. Aquí siguen juntándonos bicondicionales. Entonces, nuestra hipótesis. Consideremos el triángulo ABC y tomemos un punto D en el segmento AB y un punto E en el segmento AC en forma tal que la recta DE sea paralela a la recta BC. ¿Qué estamos afirmando? Que los lados se van a cortar proporcionalmente. Es decir, AD es a AB como AE es a AC. ¿Sí? Estos dos puntos, acuérdense que significa AD sobre AB. AD es a AB como AE es a AC y recíprocamente. Eso significa que si tenemos esta razón, nuestras rectas van a ser paralelas. Pero ahorita solamente vamos con la implicación. Entonces, tomemos nuestro triángulo ABC, un punto D sobre el segmento AB y un punto E sobre el segmento AC, de manera que DE sea paralela a BC. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a usar nuestros criterios de congruencia de triángulos y el teorema anterior para demostrar que AD es a AB como AE es a AC y en particular AD es a DB como AE es a S. Entonces, paso número 1, consideren el triángulo ABE. Entonces, el triángulo ADE y el triángulo ADE y el triángulo ABE tienen la misma altura desde el vértice E, ya que la perpendicular a AD es lo mismo que la perpendicular por E a AB, ya que AD y B son puntos colineales. Entonces, este segmento rojo es altura tanto para este triángulo que quedó como en un azul gris cuadradito, como para el triángulo ADE que está en rayadito, ¿ok? Sería todo este triángulo. Entonces tienen la misma altura. Pero si los dos triángulos tienen la misma altura,
De acuerdo con el teorema anterior, la razón que hay entre sus bases es la misma que la razón que hay entre sus áreas, es decir, AD es a AB, como el área del triángulo ADE es al área del triángulo ABE. Entonces tenemos esta primera identidad. No hemos terminado porque no lo estamos comparando con todo el triángulo ABC, pero de manera análoga podemos trazar el segmento que va de D a C. Entonces ahora vamos a tener el triángulo ADC marcado aquí en azulito y también tenemos el triángulo ADE que queda marcado aquí en grisecito. ¿Ok? Entonces aquí tenemos de nuevo este triángulo ADC y tenemos el triángulo ADE. Y bueno, desde el punto D, el triángulo ADC y el triángulo ADE tienen exactamente la misma altura, que sería trazar la perpendicular sobre la recta ilimitada determinada por A y C. Como A y C son colineales, las alturas son las mismas. Luego entonces, AE es a AC, o sea, las bases son como el área del triángulo ADE es al área del triángulo ADC. ¿Ok? Entonces ya tenemos estas igualdades y ustedes me pueden decir, maestra, no has terminado. ¿Por qué no he terminado? Porque no te pedían comparar con respecto a estos triángulos. Te pedían comparar con respecto al triángulo ABC. Bueno, pero vamos a fijarnos en otros triángulos. Fíjense ustedes ahora en el triángulo DEB y en el triángulo DEC, que son los que quedaron en verde y en azul, uno achurado en un sentido y el otro achurado en el otro sentido. Tienen ADE como base común y están entre las mismas paralelas, ya que por hipótesis DE y BC son paralelas. Pero si dos triángulos tienen bases iguales y están entre las mismas paralelas, entonces sus áreas son iguales. Entonces el área del triángulo DBE y el área del triángulo DCE son exactamente las mismas. Entonces vamos a ver. Sabemos que el área del triángulo ABE es lo mismo que el área del triángulo ADE, porque D está en el segmento AB, más el área del triángulo DBE, porque el todo es la suma de sus partes. Pero el área del triángulo ADE coincide con ella misma, porque el todo es igual, porque algo siempre es igual a sí mismo. Y el área del triángulo DBE coincide con el área del triángulo DCE. Así puedo sustituir esta área por esta otra. Pero el área del triángulo ADE más el área del triángulo DCE es lo mismo que el área del triángulo ADC, que es esta parte. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que AD es a AB, como, entonces AD es a AB, como el área del triángulo ADE es al área del triángulo ABE. Pero el área del triángulo ADE con respecto al área del triángulo ABE, mostramos ya que el área del triángulo ABE es la misma que el ADC. Entonces podemos sustituir este por su igual, que es el ADC. El área del triángulo ADE es al área del triángulo ADC como sus bases, es decir, como AE es AC. ¡Ay, qué bonito! Ya salió. AD es a AB como AE es a AC.
este lado es a este, como este es a este, sin importarnos qué tipo de triángulo es. Veámoslo en GeoGebra. Entonces tomemos un triángulo ABC cualquiera, tomemos cualesquiera de sus lados como base, que sería, en este caso, el dibujo que estoy haciendo, tomé AB como base. Puedo hacer el que yo quiera, ¿ok? Lo puedo mandar hacia donde yo quiera, hacer el triángulo en la forma que yo quiera. Lo que nos están diciendo es que si medimos la distancia que hay de E a C y la distancia que hay de A a C, el cociente de estos números es lo mismo que el que hay de C a D, como el que hay de C a B. Entonces déjenme hacer visible la vista algebraica. Y entonces aquí me está diciendo la distancia de A a B. CF no la necesito. Que la distancia de AB me la está dando. ¿Qué quiero AB? No, no quiero la AB. Ahorita no me interesa la B, solo me interesan estas. Ok, la distancia de AC aquí apareció. Entonces, para que aparezca todo abajo, pido que aparezca la barra de entrada. Y aquí le digo, la distancia que hay del punto E al punto C sobre la distancia que hay del punto A al punto C. Quiero que me digas cuánto vale eso. Me dice, pues vale 0.69. Aquí me lo escribió con D. Y por otro lado yo le digo, dame la distancia que hay entre el punto C, C mayúscula, y el punto D, y haz cociente sobre la distancia. ¿Cómo pueden obtener? Pues en este caso, al hacer la distancia CE sobre la CA y la CD sobre la CB, nos dieron los cocientes que aquí aparecen con las letras D y E. En ambos casos me dio 0.69, lo pueden ver a mano izquierda, aquí abajito, aquí donde estoy señalando con el cursor. Y no me importa hacia dónde muevo el vértice C. Este cociente se sigue cumpliendo. Si muevo el vértice E, observen que en el momento en que yo estoy variando esa magnitud, aquí abajo sí se mueve la razón, pero una vez que yo lo fijo, yo puedo mover el vértice AC hacia donde a mí se me da la gana y esa razón permanece constante, ¿ok? Igual puedo mover el vértice B, esa permanece constante. Puedo mover, en principio, también debería poder mover el vértice A, pero por alguna razón se me fue el cursor y lo dejé fijo. Entonces no me importa dónde los coloco. Noten ustedes aquí que una vez que yo los dejo fijos, las proporciones siguen siendo constantes. No me importa si es un triángulo cruzángulo, si es chaparrito, si es grandotote. ¿Ok? Acutángulo, rectángulo, no me interesa. Realmente no me interesa saber eso. Lo único que me interesa saber es que este segmento ED es paralelo al segmento AB. Bueno, y nos falta el recíproco. El recíproco nos dice que si tenemos un triángulo dado,
los puntos D y E sobre los lados AB y AC respectivamente, tales que AB es AD como AC es AE, lo que afirmamos es que las rectas, en este caso, son paralelas. ¿Ok? Por reducción al absurdo. Si no fueran paralelas, pues sabemos que por un punto dado siempre puedo trazar una recta paralela a una recta dada. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que BC' pasa por el punto B, es paralela a la recta DE, y BC' intersecta la recta AC en un punto C'. Por el primer teorema de Tales, AB es a AD, bueno, como AC' es a AE, pero por hipótesis AB es AD como AC es AE. En otras palabras, AC coincide con AC'. ¿Sí? Simplemente aquí recordando qué significa que dos razones sean iguales. Dos razones son iguales si el producto de sus extremos es igual al producto de sus medios, pero como AE y AE son iguales, pues nos significa que AC y es igual con AC', pero C' está en la recta C y del mismo lado. Y entonces, por uno de nuestros teoremas del libro 1, no se pueden unir en puntos distintos, es decir, necesariamente C y C' deben ser iguales, pero C' estaba en la recta paralela a la recta BC. Entonces ya tenemos con esto que DE y BC son rectas paralelas, con lo que demostramos el primer teorema de Tales. Si tenemos un triángulo y trazamos una paralela a uno de los lados, los pedazos que nos quedan hacen que los lados sean proporcionales. Nuestro segundo teorema de Tales, que es el teorema 3 de los elementos de Euclides, nos dice que si tenemos tres rectas paralelas y dos transversales, entonces AB es ABC, como DE es AEF, y recíprocamente. Si tenemos esta proporción, entonces las rectas serán paralelas. Entonces, esta es de nuevo la implicación y su recíproco. Debemos demostrar las dos partes. Y a este teorema es el que Lelutier hizo una grabación y tenemos un video. Este pausa es basura, que yo pido que se detenga. Bueno, entonces aquí estamos primero suponiendo qué necesitamos hacer para demostrar este teorema. Bueno, consideremos nuestras tres paralelas. AD paralela a BE paralela a CF. Y tomemos una recta que sea transversal a ellas, a saber, la AF. Y fíjense que como A y F son extremos de nuestras transversales, a saber AC y FD, pues esta figura nos queda dividida en dos triángulos, a saber el triángulo AFC y el triángulo ADF. Y dentro de este triángulo, pues consideramos el punto donde se intersecan el segmento BE con el segmento AF. ¿Ok? Y entonces, ¿qué nos dice el primer teorema de Tales? Que el segmento AB es al segmento BC, como el segmento AG, está puntito debería ser G, es al segmento GF. Pero también el primer teorema de Tales nos dice que FG es AGA, como FE es AED. Entonces, usando que cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, tenemos que AB es ABC, AB es ABC, como DE es AEF. ¿Ok? Entonces, como consecuencia de la parte de ida del primer teorema de Tales, tenemos la parte de ida
del segundo teorema de Tales. Recíprocamente, supongamos que BE es paralela a la recta CF y que AB es ABC como DE es AEF. Queremos demostrar que AD es paralela a BE y por lo tanto es paralela a CF. Entonces consideremos el punto donde se intersecan este G, que volvió a no aparecer, las rectas AF y BE. Por el primer teorema de Tales, si AB es ABC como AG es AGF, pues nuestras rectas BG es paralela a la CF. Y de la misma forma, si AG es AGF como DE es AEF, pues la recta AD y la GE son paralelas, pero el punto G está en el segmento BE. Luego entonces AD es paralela a BE, que por hipótesis era paralela a la CF. Es decir, del primer teorema de Tales, que es el teorema 2 del libro 6 de los elementos de Euclides, acabamos de deducir este teorema en el anual del cual el grupo Lelutier hizo un video. Si lo encuentro, les paso la liga en YouTube para que puedan conectarse. Bueno, nuestro siguiente teorema sería el teorema de la bisectriz interior, que nos dice que si se divide en dos partes iguales el ángulo de un triángulo y la recta que corta el ángulo corta también la base, los segmentos de la base guardarán la misma razón que los lados del triángulo que nos quedan. Y si los segmentos de la base guardan la misma razón que los lados que quedan del triángulo, la recta dibujada desde el vértice hasta la sección dividirá en dos partes iguales al ángulo del triángulo. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que si tenemos un triángulo ABC y dividimos el ángulo con el vértice en A, es decir, dividimos el ángulo BAC en dos partes iguales por la recta AD, es decir, AD es la bisectriz al ángulo BAC, donde D es el punto en el lado opuesto, es decir, en la recta BC, entonces BD es ACD como BA es AAC. Y recíprocamente, si tenemos que BD es ACD como BA es AC, donde AD es una recta que parte de A y termina en BC, pues significa que esta recta AD es bisectriz del ángulo BAC. Pero hagamos primero la implicación y después nos preocupamos del recíproco. Entonces consideramos el triángulo ABC y fijémonos en su bisectriz del ángulo A, que es la recta AD. Entonces ya dividimos el ángulo BAC en dos partes iguales, a saber, BAD igual a DAC con D en la recta BC. ¿Qué estamos afirmando? Pues que la razón BD es ADC como BA es ACA. Es lo que estamos afirmando. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a prolongar la recta BA tanto como sea necesario y por el punto C vamos a trazar una paralela a la recta AD hasta que corte la prolongación de la recta BA. Ya lo hicimos. Entonces fíjense que acá se nos ha formado un triángulo más grande que es el CBE, donde la recta CE por construcción es paralela a la recta DA. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Como son paralelas y AC es una transversal, el ángulo DAC coincide con el ángulo ACE. Y esto es el teorema 29 del libro 1,
que si tenemos dos rectas paralelas y una transversal, entonces los ángulos alternos internos son iguales entre sí. Muy bien. Ok, pero también DA y CD son paralelas y la recta AE es una transversal. Es decir, ¿qué vamos a tener? Bueno, AE es lo mismo que si yo estuviera tomando desde B a E, porque B, A y E son puntos colineales. Entonces también, por este mismo teorema, no solo sabemos que los ángulos alternos internos son iguales, también sabemos que los ángulos correspondientes son iguales, es decir, el ángulo CEA y el ángulo DAB son iguales entre sí, pero sabemos que DA es una bisectriz del ángulo BAC, es decir, el ángulo BAD y el DAC son iguales entre sí. Más cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, es decir, el ángulo BAD, como es igual al ACE, y el BAD es igual al AEC y el ángulo DAC es igual al ACD, tenemos consecuentemente que el ángulo ACE y el ángulo AEC son iguales. Entonces, si nos fijamos ahora en el triángulo ACE, pues tenemos que los ángulos en la base son iguales entre sí. Pero si en un triángulo los ángulos de la base son iguales, el triángulo es isósceles. Es decir, AC es igual a AE. Apliquemos ahora el primer teorema de Tales. Como CE es paralela a DA, pues sabemos que BD es ADC, como BA es AAE. Pero AE es igual a AC. Luego entonces BD es ADC, como BA es AAC, como esperábamos demostrar. ¿Ok? Con esto tenemos la primera parte del teorema de la bisectriz. Para la segunda parte, que es el recíproco, consideremos el triángulo ABC y supongamos que los segmentos de la base guardan la misma razón que los lados que quedan del triángulo. ¿Qué afirmamos? Afirmamos que la recta AD es la bisectriz del ángulo BAC. Bueno, siguiendo la misma construcción como BD es ADC, BD es ADC como BA es AAC. Aquí no es una igualdad, aquí van dos puntos. Como BD es ADC, tal como BA es AC, pues tenemos que BD es ADC como BA es AAE. Pues aquí de nuevo van dos puntos. Y como AD es paralela a EC, en el triángulo BCE, entonces BA es AAC como BA es AE. Pero como estos dos son iguales, tenemos que AC y AE coinciden. Pero si AC es igual a AE, tenemos que el ángulo AEC, que son los opuestos a los lados iguales del mismo triángulo, coincide con el BAD. Y también sabemos que el ángulo ACE coincide con el ángulo CAD. Por lo tanto, los ángulos BAD y CAD coinciden, pero el ángulo BAC es lo mismo que la suma del BAD con el DAC, es decir, nuestro ángulo queda dividido en dos partes iguales por la recta AD, es decir, la recta AD biseca al ángulo BAC. Con lo cual terminamos esta sesión. Espero que les haya gustado. Hasta luego, y en las notas corrijo este error. Aquí es BA, dos puntitos, AAC.